¿Qué tal, amigos de Ingeniería Geotécnica? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más del podcast titulado Geotecnia sin Límites, donde platicamos con geotecnistas de la práctica, tanto mexicana como del extranjero. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Botero. El doctor Botero es investigador en el Instituto de Ingeniería. Él vino a hacer posgrado a la UNAM y pues finalmente ha estado desempeñándose como investigador ya desde hace algunos años aquí en la UNAM. Doctor Botero, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Bienvenido. Felipe, muchas gracias por la invitación. Aquí. Bien, como les había comentado, el doctor Botero es geotecnista y nos gustaría que nos contara un poquito sobre sus inicios en esta rama y sobre todo, pues digamos, cómo eligió pues dedicarse a esta disciplina, doctor. Bueno, es una historia un poquito larga, pero la resumimos. Eh, yo estudié ingeniería civil en Colombia, en una universidad que se llama IAFIT en Medellín, una universidad privada, y había nexos de varios compañeros que habían venido a México, más que todo en el área de estructuras y algunos en geotecnia. Entonces, por ahí en esa época estaban esos nexos y ellos hacían la labor de conseguir becas para otros compañeros que estaban más allá. Resultó que había posibilidades de beca. Ese año en el que yo me iba a venir, fueron a un congreso, fue el doctor Miguel Romo, Efraín Obando y Leonardo Sebar. Fueron a un congreso allá en Medellín. Y el doctor Romo me dijo, listo, yo le doy beca, vengas a estudiar geotecnia. Entonces hice los exámenes. En ese entonces los exámenes eran presenciales, tocaba ir a la embajada en Bogotá, los presenté y al cabo de los meses aquí respondieron que sí, que me viniera. Vinimos en ese entonces como 4 o 5 colombianos, 3 a geotecnia, creo que 2 a estructuras. Y ya hice la maestría, después empecé el doctorado, eso fue, coincidió el final de la maestría, el inicio del doctorado con la huelga que hubo en el 99. Pero bueno, empezamos el doctorado y ya cuando acabé el doctorado me tomé la decisión de que aquí habíamos más posibilidades de trabajo. Pues ya se empieza, cuando se tiene un doctorado, se empieza con el problema de la sobreespecialización. Y en muchos campos, en muchas áreas o en muchos sitios es muy difícil encontrar un trabajo que realmente valga la pena el doctorado. Me quedé trabajando aquí un tiempo como honorista. Después, cuando se libera alguna plaza, en la UNAM se liberan las plazas es por decesos. Yo sucedí me dieron la plaza del ingeniero Alberro. Entonces yo entro aquí al instituto como investigador asociado, ya después paso titular y después a definitivo. Es un proceso como de unos 10 años, desde que uno dice entro hasta que ya estoy definitivo. Un proceso largo, difícil porque el nivel de exigencia de la universidad es muchísimo y en general de todas las universidades en estas áreas de investigación. ¿Y por qué me quedé haciendo el doctorado? Porque al final de la maestría me dice el doctor Romo, ¿usted no ha pensado hacer un doctorado? Yo le dije, no he pensado nada de eso. Entonces ya lo pensé y le dije, bueno, me quedo. Y ya me hice cuentas de la edad que tenía, la edad en que debía terminar y dije, bueno, es factible y me fui quedando por aquí ya. ¿Y por qué me acabé de quedar aquí? Porque me casé pues, con una mexicana, tengo una hija mexicana, entonces ya la vida está en México. Llevo alrededor de 20, ¿cuántos años es eso? 20, como ya 25, 26, entonces ya son un buen de tiempo, yo 26 años. Entonces esa es la historia a muy grandes rasgos de cómo me quedé en México. Sí, no, y que al final yo es lo que a veces platicamos con la gente que nos acompaña aquí en el podcast, que el primer problema, como dice, es la sobreespecialización, ¿no? Al hacer un doctorado. Y también está como el alargar un poquito la vida académica, que normalmente como cuando somos estudiantes a veces queremos como pues tener una remuneración, ¿no? De lo que estamos haciendo, el trabajo. Y entonces esa es una parte que muchos compañeros que están en el doctorado, que han pasado por el doctorado, pues lo viven, ¿no? Y entonces es como una parte difícil en la parte académica, pero además personal. No sé cuál sea su opinión de eso, ¿no? De esa parte, pues un poquito complicada. Es que esa parte es complicada, es que hacer un doctorado es una decisión de vida.
¿Por qué? Porque cuando uno acaba la licenciatura, uno puede acabar la licenciatura entre los 23 24 años. Puede ponerse a trabajar ahí mismo. O hacer una maestría de 2 años y medio, que es lo ideal, y ya a los 25 está listo. Un doctorado se está terminando a los 34 35 años. O sea, tenemos un retraso, digamos, en la vida productiva profesional de 10 a 12 años. Entonces eso pesa. Entonces es una decisión de vida en la que uno tiene que asumir ese reto de que empezamos con mucha desventaja en la práctica laboral. Y el que hace el doctorado es porque le gusta. Entonces eso es algo muy interesante. Sí, es una decisión muy fuerte, muy difícil, no debe ser a la ligera y debe ser porque no le gusta esto y buscar la forma de aplicarlo. Es muy triste uno terminar un doctorado y irse a la práctica normal. Hay que ya ir a una práctica mucho más especializada a nivel de asesoría, de seguir aprendiendo o si hay la posibilidad de investigación o en la docencia, es muy válido también. Pero sí es enfocado a que el nivel de desempeño profesional después de esta inversión de tiempo y de dinero, porque son 10 12 años improductivos, si vaya a redituar en el futuro. Uno tiene que tener en cuenta eso y es algo un poquito complicado, pero si uno tiene la certeza y las ganas de hacerlo, pues lo hace, le encuentra el lado. Entonces, eso es muy interesante. Sí, y sobre todo porque hay personas que nos están escuchando, por ejemplo, en el extranjero, ¿no? Que igual que usted, pues tendría que dejar, además de esa parte productiva, incluso a las familias, ¿no? Al entorno, a con lo que uno creció. No sé qué tan complicado fue para usted esa parte de desprenderse de la costumbre, sobre todo. A ver, eso es un proceso de vida muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando uno llega aquí, pues el plan de vida que yo tenía cuando llegué aquí era por 1 año y medio, 2 años máximo, y me fui quedando. Se decía coloquialmente en esa época era empacar la vida en 2 maletas. Me ir a un país distinto, país que uno no conocía, otra sociedad, otro medio de vida, a conocer nuevamente gente y a empezar otra vez de cero y hacer una vida ahí. Entonces, tomar esas decisiones, dejar la familia allá. De pronto verla una vez al año en la época de estudiante es muy difícil. Van pasando cosas, la familia va creciendo en edad y en número y uno se está perdiendo de todo eso. Esos son de los grandes retos emocionales que uno tiene aquí. Y para poder tener esa fuerza para aguantar muchas veces. A veces no es tanto tenacidad como puede ser terquedad de que yo empecé y termino lo que empecé. Y con el tiempo uno se va adaptando y va viendo los medios para vivir como en esas dos instancias familiares. La familia que está en el país de origen, en Colombia en este caso, y la familia que ya está en México. Entonces uno tiene que ir compartiendo eso e ir equilibrando eso. Con el tiempo es más fácil de hacerlo. Ya con el tiempo hay más posibilidades de tener un contacto mucho más físico, mucho más amplio, pues se puede viajar con otra frecuencia distinta cuando era estudiante. Y también en ese entonces, estamos hablando por allá de 1996, el Internet estaba muy poco desarrollado, el correo electrónico estaba muy poco difundido y las comunicaciones en esa época eran por carta. Una carta tardaba 1 o 2 meses en llegar, pese a que no estamos tan lejos, y una llamada telefónica era carísima, era prohibitiva. Entonces ha cambiado mucho. Aquí en cualquier momento ya hoy te comunica uno de cualquier forma y ya cambia un poquito la dinámica de eso. Entonces ya la distancia no se siente tan grande. Pero sí es un cambio muy grande en la vida, pero que decía, no es tanto constancia como terquedad. Es por donde metí la cabeza la saco y sigo adelante. Sí, claro. Y tomando en cuenta esta experiencia, doctor, que usted tuvo de vida y también académica, a las personas que lo escuchen y que tengan esa inquietud de querer venir a México, ya sea a estudiar maestría o a estudiar doctorado, ¿usted se los recomendaría o es específicamente para ciertos perfiles? A ver, uno debe tratar de hacer en la vida lo que quiere hacer. Si uno quiere venir, venga venga acá o vaya a otro país y va a encontrar la forma de salir adelante. Pues desde que uno quiera uno encuentra el camino. Es mejor uno arrepentirse de lo que hizo que de lo que no hizo. Si no le gustó, pues se devuelve. Pero si no le gustó o hizo lo que quería, pues es una decisión de vida. Porque a estas alturas de la vida no tiene marcha atrás lo que uno haga.
Si uno dice, me voy por acá, tengo que seguir por ahí porque si no, retroceder es muy costoso en tiempo y no, y los años van pasando. Entonces, es lo que quiera hacer, háganlo, sea lo que sea y disfruten la vida porque la vida también es muy corta, se va muy rápido. Háganlo y háganlo con ganas y lo saca adelante. Sí, claro, y también eso que decís es muy importante, sobre todo el disfrutar la vida, y parte de disfrutar la vida siento que es un equilibrio, ¿no? Entre lo académico, lo personal, lo profesional. En un trabajo como el que tiene usted, donde a veces llega a ser demasiado demandante la parte de ingeniería, de investigación, ¿cómo logra encontrar ese tiempo, por ejemplo, para poder dedicar tiempo tanto a su familia como personalmente? Ay, María, es una pregunta muy importante y todos le van a contestar algo distinto. Uno tiene, uno es un ser integral. Uno no puede ser un workaholic. Aquí pues hay que tener en cuenta que hay que definir cuál es la jornada de trabajo de uno, cuáles son los alcances y que hay una vida afuera y que uno tiene responsabilidad sobre eso también y tiene que disfrutar esa vida. Tiene responsabilidad sobre la familia, sobre la educación de los hijos, sobre darles ese tiempo que es muy importante. Hay que definir límites. Uno entra a trabajar aquí es una y sale de trabajar allá ahora y bueno, si en instancias, pues si hay problemas o cosas importantes, se trabaja después de esa hora, pero después de cierta hora, en la hora de la familia, los fines de semana son de la familia. Y otra cosa importante es que tratar de hacer siempre lo que a uno le gusta, que el trabajo sí se disfrute, que sea lo que a uno le guste. Y en la medida que uno haga lo que le guste, el trabajo no es tan estresante ni es tan pesado, aunque haya mucho. Pero sí autoimponerse unos límites en el tiempo. Porque, listo, me pasé 20 años trabajando 18 horas diarias y no vi crecer a los hijos. Mi esposa no la conozco, me perdí de muchas cosas en la vida, pero listo, pude conseguir muchas cosas materiales, pero sacrifiqué lo que realmente valía la pena. Entonces, ese es equilibrio de no irse uno a los extremos. Esto es un trabajo, es una forma de vida, pero también tengo mi vida, mi otra vida, mi vida personal y mi vida familiar fuera de esta puerta. Paso la puerta y ya estoy en otra etapa todos los días. Hay que respetar eso. Yo creo que eso es de lo más importante y eso redunda mucho en la salud, ¿verdad? Si se exagera con todo esto, vienen las enfermedades a la edad que tenemos, vienen las enfermedades y aunque uno diga, bueno, todavía dice que estoy joven, pero sí hay enfermedades malucas y hay que saber distinguir y saber separar la vida. Y ahora que tocaba el tema como de la salud, creo que en general la carrera de ingeniería civil o las demás ingenierías son carreras muy estresantes generalmente. Y muchas veces la gente que está en la práctica comenta mucho, ¿no? Lo que pasa es que en la academia la vida no es tan estresante, ¿no? Siendo profesor o siendo investigador. ¿Usted coincide con pues, con esa idea? A ver, hay varios aspectos. En cuanto a la parte de investigación de asesoría que prestamos nosotros, siempre que estamos trabajando para un patrocinador, todo era para antier. Cuando nos piden algo, es que tiene que ir para allá, cada problema es un problema diferente, entonces hay que sentarse a pensar y a estudiar cómo se soluciona y esa parte es estresante. Es una carga fuerte de trabajo y que es para hacerla rápidamente. Entonces, pero si es algo que gusta, pues se hace. En cuanto a la parte, digamos, académica, de dar clase, de escribir y eso sí es más tranquilo. Pero tampoco es tan tranquilo dar clase. Tener grupos de 65 personas no es tranquilo. Grupos de posgrado sí son pequeños, son 4, 5, 10 cuando mucho, y eso sí es mucho más llevadero. Pero la vida, sí, la vida del profesor universitario, que es 100% académico, es una vida, digamos, tranquila. Llevar 3, 4 grupos al semestre, pues no es tan grave. Pero si a eso le sumamos la parte de asesoría, la parte de investigación, que es el nivel de exigencia de la universidad, que es divulgación, eh, formación e investigación, es una carga muy, muy alta. Nosotros tenemos unos parámetros de investigación y de calificación, como nos califican todos los años, son de mucha productividad, lo mismo el Sistema Nacional de Investigadores. Pues sí es estresante, pero si uno disfruta lo que hace, pues lo lleva. Y ya pues, tiene unas metas y se acostumbra a un ritmo.
Cuando ese ritmo baja, como por ejemplo una pandemia, es, bueno, ¿qué pongo a hacer? No hay nada más que hacer. Y así, entonces sí hay un ritmo que uno conserva y que le gusta. Creo que es muy importante, sobre todo, disfrutar lo que uno hace y ahí se lleva todo un poquito más leve, ¿no? Y ahora que menciona como la labor del investigador del Instituto de Ingeniería, hay muchas personas que tienen a veces como una cierta confusión, gente que no está, por ejemplo, relacionada con el instituto, con la UNAM, que si usted pudiera resumir como cuál es la labor o qué es el Instituto de Ingeniería para las personas que no lo conocen, ¿cómo lo haría? A ver, el Instituto de Ingeniería, vamos al principio, hace 65 años. El Instituto de Ingeniería nace por la necesidad de construir la infraestructura del país. Entonces nosotros lo que hacemos es asesoramos, nosotros nunca diseñamos, ni nada de eso, nosotros únicamente asesoramos en la solución de problemas que están actualmente en grandes obras y también se hace investigación de frontera, tanto aplicada como teórica, para mejorar las metodologías, las teorías y todo lo que se utiliza en diseño. Entonces nosotros es una parte como de ampliar la frontera del conocimiento y ese conocimiento nuevo también aterrizarlo a la práctica, a que el ingeniero que está en la práctica, que está en el frente, pueda tener la herramienta y poder entender lo que se está innovando, lo que se está haciendo y solucionar los problemas. No todos cuando nos contratan para un problema es porque el problema no es fácil. Entonces hay que dar soluciones con base en el estado actual del conocimiento, con el conocimiento de frontera que hay ahorita. Entonces, eso es lo que hacemos. Nosotros solucionamos problemas, creamos conocimiento y damos la metodología, las formas para aplicar ese conocimiento que se ha desarrollado a la práctica profesional. ¿Y cómo considera usted, cree que existe una brecha entre la investigación y la práctica o si es demasiado grande? ¿Cómo según su experiencia, cómo ha sido esto? La brecha es tan grande como que la queramos hacer. ¿En qué sentido? En que si nosotros no hablamos el mismo lenguaje que se habla en la práctica, la brecha es muy grande y no nos van a entender y no se van a poder llegar a resolver un problema o a transmitir una idea. Entonces la brecha nosotros tenemos que reducirla. Es más fácil cuando la comunicación es, por ejemplo, a nivel de que la contraparte son maestros o tienen estudios de posgrado en ingeniería, más fácil porque se está hablando el mismo lenguaje. Pero es muy común que nosotros no hablamos únicamente con ingenieros, hablamos con abogados, hablamos con economistas, entonces hay que transmitirle lo que estamos haciendo, la importancia, y ahí sí hay una brecha muy grande. Y a nivel de conocimiento, entre el conocimiento que se está generando hoy por hoy y el que se aplica en la práctica, la brecha es muy grande. Y no solo aquí, es en todo el mundo. Hay que quitar ciertas inercias de que todo se ha hecho igual toda la vida y también que el conocimiento que se está creando sea de fácil aplicación. Es que muchas veces no es fácil aplicarlo. Entonces, si la brecha se grandece y es de todas partes, pero la labor de nosotros es traducir todo y expresarlo de tal manera que se entienda, que sea aplicable y que sea más pequeña esa distancia. Pero siempre la va a haber. Y, es, y así es en la ciencia. Las matemáticas es lo que va más avanzado, la física va muchos más años atrás y no se diga la ingeniería que la aplicación de la física y la matemática. Vamos 100 o 150 años detrás. Entonces, eso es normal. Y del conocimiento de ingeniería, la aplicación en la práctica son varios años o décadas, pero hay que tratar de reducirlos y eso es labor de todos nosotros. Sí, claro, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre también del lado de la investigación, empaparse un poquito de lo que se hace en la práctica, ¿no? En construcción, en diseño y las tendencias y poder, pues también nosotros empaparnos de eso porque al final tenemos que hablar el idioma de ellos, ¿no? Y podrían decir también los constructores o los diseñadores, pues están yéndose demasiado teóricos, ¿no? Y que eso seguro a veces pasa. Doctor, le quería preguntar además, ahorita que tocó el tema del Instituto de Ingeniería, ¿cómo cuando llega un proyecto, por ejemplo, digamos, pongamos un ejemplo, el aeropuerto de Texcoco, el gobierno tiene la necesidad de tener asesoría del Instituto de Ingeniería?
¿cómo llegas, cómo se hace ese contacto? Y sobre todo la duda va enfocada a, hay diferentes investigadores. Digamos, ¿cómo se selecciona o cómo se reparten los proyectos en el Instituto de Ingeniería? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Por ejemplo, pongamos sigamos con el mismo caso del aeropuerto de Texcoco. Ese era el proyecto más grande que ha habido en este país, en la historia, y difícilmente va a haber otro de esa envergadura. Aquí surge la necesidad del gobierno. El gobierno, hace un proyecto tan grande, se contrata en el exterior todo el diseño y la construcción, por la magnitud que tiene. El gobierno necesita a alguien que sea sus ojos y sus oídos y que le explique lo que están haciendo ellos y que diga esto está bien o está mal. Entonces, esa fue el trabajo de nosotros, ser los ojos del gobierno federal en eso. Y de guiar a los diseñadores, porque los diseñadores nunca habían trabajado en un medio tan complicado como este. Entonces fue guiarlos, enseñarles cómo se debían hacer las cosas, y ya al paso de los años ya todo iba funcionando muy bien hasta que vino la cancelación. Y en cualquier otro proyecto, pues nos llaman, generalmente nosotros trabajamos mucho con el gobierno o con las empresas que están trabajando en proyectos de gobierno, que son proyectos grandes de infraestructura. Entonces, cuando hay problemas, cuando hay incertidumbres, cuando hay dudas grandes, nos llaman a que hagamos investigación sobre eso o hagamos la aplicación de los conocimientos que hay. Y pues generalmente, hasta el día de hoy, a nosotros nos llaman. Nos dicen, ahí está el problema, venga, conversamos, y se ven las necesidades que hay y se busca entre el grupo que hay aquí de investigadores y de académicos y de técnicos cuáles están en esa, cuáles tienen esa área de experiencia para que participen. Entonces se conforman grupos de trabajo y generalmente pues son grupos ya que están constituidos, que abarcan varias de las subdisciplinas que tenemos en geotecnia, en estructuras, por ejemplo. Entonces ya son grupos que están muy bien sincronizados en cuanto a personal de investigadores, personal de técnicos y personal de honorarios. Pues ya todo esto, pero sí se busca tener una sinergia, tener un conjunto de fortalezas y de que también de por sí haya también una empatía para que se pueda trabajar. Y el grupo de estrategia es un grupo bastante pequeño, somos como 8 o 9 investigadores nomás, es un grupo bastante reducido y generalmente en un proyecto estamos 3 o 4, de la mitad de la coordinación a que participan los proyectos. Y en el del aeropuerto éramos el 95% de los investigadores que estábamos ahí, a Y veces uno o dos. perdón, estas invitaciones, o sea, son contactos directos con cierto investigador y ese investigador decide con el grupo de colegas quiénes son los que pueden aportar o quiénes son los especialistas en cierta área. No sé si... Hay dos formas. Una, en que es un contacto institucional. Contactan a la dirección del instituto o contactan a la dirección o coordinadores. Contacto directo institucional. Y otro es los contactos que pues, se tienen afuera, que son con personas que ya se ha trabajado, conocidos, y dicen, bueno, usted puede hacer esto, entonces se dice si el instituto puede hacer y se mete ya dentro de la logística del instituto. Pero es por persona o es por la institución, por los dos lados puede llegar el contacto. eh, Digamos, 50-50% llega de esa manera. y dentro del, pues digamos, de esta inercia de trabajo del Instituto de Ingeniería, eh, esos grupos que se conforman son, digamos, estructurados, o sea, de algún modo está como un cierto organigrama o depende más de, como dice, de la comodidad del trabajo. A ver, el organigrama en el instituto es una estructura totalmente horizontal. Los investigadores todos estamos en el mismo nivel y arriba está coordinación, dirección y dirección. Entonces los proyectos se manejan en el mismo nivel. Siempre hay un responsable del proyecto y él es el que de común acuerdo designa tareas y organiza las cosas, pero es muy horizontal. Se dice, usted hace tal actividad, el otro hace tal y el otro hace tal y se conjunta. Y se trabaja pues en conjunto, obviamente, pero es totalmente horizontal la estructura aquí. Listo, doctor. Hablando de los proyectos, ahorita comentó que, por ejemplo, el aeropuerto cancelado de Texcoco es uno de los o el más importante que se ha hecho aquí en el país. Actualmente se está trabajando en el Tren Maya en el sureste y el Instituto de Ingeniería tiene participación.
No sé si nos quisiera contar a grandes rasgos, digo, sin meternos a veces en tintes políticos, porque no es el objetivo, que nos pudiera contar un poquito sobre el proyecto de forma general. Si no hay, dentro de los límites de la confidencialidad del proyecto, que siempre las entidades públicas y muchas veces las privadas piden confidencialidad. No, el proyecto simplemente es, estamos apoyando en el tramo 4 en este momento, en la parte de la evaluación del peligro kárstico. Peligro kárstico son estas grandes oquedades que son los cenotes, las dolinas que se forman en la zona de Yucatán por la disolución del carbonato de calcio. Y hay zonas en las que puede estar una dolina, una oquedad que no se ve y que también va a pasar por encima. Entonces están haciendo los estudios de riesgo, de peligro de todo esto, la probabilidad de que te ocurrencia y de cómo se debe hacer la exploración, tanto geofísica como directa. Entonces llevamos ya en esta etapa como un año, habíamos estado en otras etapas directamente con Fonatur y también haciendo estos estudios. Y es algo bastante importante, la península de Yucatán tiene identificadas más de 15.000 oquedades en este momento, más todas las que faltan por descubrir. Entonces es enfocado a esto, a la asesoría de cómo se debe tratar este problema, de cómo se debe investigar y de qué posibles peligros hay, teniendo en cuenta que esto es con base en el estado actual del conocimiento y que siempre va a haber un peligro asociado, una incertidumbre asociada. Eso es lo que estamos haciendo en este momento en el Tren Maya. Y sí, creo que somos el único grupo que estamos ahí en eso. Ah, muy bien, doctor. Y tomando en cuenta los proyectos en los que ha participado a lo largo de su estancia aquí en el Instituto de Ingeniería, ¿cuáles considera usted desde pues, el punto de vista de aprendizaje no personal que haya sido pues alguno de los más importantes en su carrera? Pues indudablemente en el que aprendimos todos, pero todos, fue en el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco éramos nosotros y más o menos 450 ingenieros de todo el mundo que estuvo en el consorcio que estaba diseñando y construyendo. Y todos, pues, y todos aprendimos. La investigación que hizo el instituto fue muy valiosa y, la frontera del conocimiento en estos suelos blandos se incrementó, avanzó con este estudio en Texcoco. Era el sitio más instrumentado en el mundo en su época y era la obra más importante que había en construcción en 2017-2018, a la par del aeropuerto de Estambul. Eran las obras más grandes que habían en construcción y aquí se aprendió mucho. Todos aprendimos y quedaron también muchas dudas que son las que se han ido desarrollando en estos años en las tesis e investigaciones posteriores que se realizan. Hoy por hoy todavía se están ensayando suelos del aeropuerto de Texcoco para todos los proyectos que hay, para toda la línea de investigación. Entonces, ese fue indudablemente el proyecto más importante que yo creo que nos tocó en la vida profesional de todos nosotros. Quién sabe, después en unas décadas, pero hasta ahorita es ese y difícilmente va a haber otro proyecto como ese en 20 o 30 años, por lo menos. Sí, claro. Y su opinión técnica respecto a la solución que se había dado al aeropuerto, porque mucha gente que desconoce del tema, digo, en este caso estamos entre geotecnistas y sabemos que nuestro interés es meramente técnico, pero había mucha desinformación como en la población en general sobre el que era imposible construir, sobre todo en un lago, que era una confusión, ¿no? Pues es un ex lago además, pero su opinión técnica, doctor, al respecto sobre si era posible construir un aeropuerto en un suelo, el suelo más desfavorable de la Ciudad de México, sobre todo, ¿no? Digamos que uno de los más desfavorables del mundo. A ver, partamos del principio que en ingeniería casi todo es posible. Solo hay que ajustar los costos y los esfuerzos en tiempo y tecnológicos. Sí es posible porque es que la Ciudad de México está construida sobre un lago. El aeropuerto actual, Benito Juárez, es sobre un lago. El aeropuerto actual se hunde muchísimo más que el de Texcoco y lleva 70 años operando. Si era posible y para tener la mejor solución posible, en la etapa inicial, por allá en el 2011, 2012, cuando todavía Calderón era presidente, esto se desarrolló en dos presidencias, dos sexenios, sí, se construyeron 7 tramos de prueba a escala real en el aeropuerto. Se tuvo un seguimiento casi de 4 años de estos tramos. Era un laboratorio en escala real, el más grande del mundo. Y con base en esto,
se tomó la decisión de adoptar el sistema de precarga. El sistema, ya los constructores, diseñadores ya lo aplicaron, ya sacaron costos de mantenimiento, ciclos de mantenimiento, lo cual era totalmente viable, era costoso, pero era viable, ningún aeropuerto barato. Y a nivel de ingeniería era totalmente viable y funcional que las pistas iban a estar operativas siempre, mm, con, con mantenimientos mayores cada 10 o 15 años, que es lo normal, y renivelaciones cada 2 o 3 años, que también es lo normal. El aeropuerto iba a funcionar bien, el edificio terminal iba a ser un edificio de 350.000 metros cuadrados, creo que es el más grande de México. El edificio literalmente flotaba. Algo muy bonito, algo muy interesante. Y iba a estar totalmente compensado. Entonces no iba a tener hundimientos diferenciales, se iba a hundir como todo. Las pistas también se tenía pensado y planeado que se hundieran parejo. Y a nivel de ingeniería se podía y se ensayó, se hicieron los tramos de prueba, se observaron, se hicieron las predicciones numéricas, con cierto nivel de incertidumbre como todo, pero sí era viable. Y se estaba construyendo. Se estaba construyendo y iba a empezar a operar. Hoy por hoy estaríamos volando en ese aeropuerto. Es importante tener en cuenta eso. Pero sí, sí se podía. En ingeniería casi todo se puede. Sí, claro, y obviamente que somos conscientes como ingenieros que se debe buscar uno, bueno, el equilibrio, ¿no? Entre seguridad y economía. Y en esa parte, pues, obviamente al ser la solución complicada, pues también iba a ser más costosa que, obviamente, si el suelo fuera diferente, ¿no? Pero pues son las condiciones en las que queríamos construir, no sé si estoy de acuerdo. Exactamente. Y también era el único espacio que había disponible. Eh, Nos decían los asesores de Mitre, del MIT, ellos diseñaban el espacio aéreo mundial. Entonces ellos decían, ustedes tienen un lujo que es un predio de 4.500 hectáreas dentro de la ciudad. Una ciudad grande en el mundo tiene ya eso. Los grandes aeropuertos del mundo están a 70, 100, 200 kilómetros de distancia. Y cuando en 2001, 2002 se pensó inicialmente en este aeropuerto, se tenía las alternativas de Tizayuca, se tenía la alternativa de Toluca, había 4 alternativas. Todas fueron desechadas y la mejor, y si era la mejor, era Texcoco, tanto por la orientación norte-sur como porque cabían 6 pistas. E iba a ser uno de los 14 aeropuertos del mundo que podía tener la opción de triple simultánea, 3 aviones despegando, 3 aviones aterrizando al mismo tiempo, lo cual daba una versatilidad impresionante. Iba a ser de los 14 mejores aeropuertos del mundo e iba a impactar el 5% del Producto Interno Bruto del país y a producir más que Pemex. Entonces, algo bastante interesante en el orden de magnitud que teníamos en las manos. Entonces, pues sí, lástima. Sí, no, y digo que aclaramos que esto lo estamos viendo nosotros desde el punto de vista técnico, ¿no? Sin meternos en tintes políticos ni nada, pues. No, sí, no, pero es que la ingeniería nosotros nos relacionamos mucho con la parte financiera, que es la viabilidad, y no somos únicamente la parte de la ingeniería civil, se involucran muchísimas disciplinas y todo tiene que interactuar y engranar para que las cosas sean viables. Nosotros dicen construyamos, nosotros construimos, pero si es viable o no es viable, eso lo ven otras disciplinas. Pero que esto era bien, era Sí, no, pues ya por lo menos, como dice el profesor de BNI, dentro de lo perdido, pues lo que se cuenta y nosotros por lo menos nos quedamos con este conocimiento, ¿no? Y con toda esa experimentación que esperemos sea posible aplicar en proyectos futuros, ¿no? exactamente, eso es cierto. Doctor, y ya retomando la parte académica, nos gustaría que nos contara un poquito sobre en su estancia aquí en la UNAM. Es una pregunta obligada a todas las personas que pasaron por la UNAM y que platican con nosotros. ¿Quiénes fueron los profesores que tuvieron mayor influencia en su carrera? Pues a ver, hay que dividirlo en dos. Uno, pues digamos el tutor. Nunca me dio clase, pero siempre fue la tutoría cercana, que fue Miguel Romo, que fue una transmisión de conocimiento muy importante. Otro fue el doctor Daniel Reséndiz, que tampoco me dio clase, pero fue el interactuar diario con él y el compartir de su parte toda esa experiencia y su forma de vida. Y ya la parte, digamos, académica, pues tuve
tuve influencia de Dr. Bandon en la parte de caracterización de suelos. En esa época, ¿quién más no tuvo clase? Juárez Vadillo, fuimos de las generaciones que nos tocó Juárez Vadillo, era un personaje, no sé, gustaba o no gustaba. No había como mucho término medio, pero sí lo marcan a uno y le dan ciertas pautas de pensamiento y de filosofía de la vida. ¿Quién más que así les llamaba la atención? Hablaba del doctor Sebart hace un momento. No, no, Sebas no me dio clase. En esa época ya Sebas no daba clase. Años después dio 2 o 3 grupos, pero él era una persona de un temperamento muy difícil. Entonces él ya no daba clase y la materia de cimentaciones, como él era el titular, no se dictó durante muchos años porque nadie la tomaba. Él, él- él para, él para permitir que se inscribieran a su materia, él hacía un curso propedéutico para esa materia de 6 meses para que los estudiantes tuvieran el nivel que necesitaban. Pero nadie hacía eso. Era una persona difícil. Pero de lo más recuerdo, Juárez Vadillo, Romo, Reséndiz, Obando, fueron de los que me tuvieron mucha incidencia, incidieron mucho en mi formación. Muy bien, doctor. Otra pregunta es sobre cuando vienen estudiantes extranjeros a estudiar a México. Yo he notado como que los estudiantes, y sobre todo los colombianos, ¿no? Que son sus compatriotas, buscan tanto a usted como a la doctora Alexandra, pues como ese apoyo, incluso no nada más académico, sino moral, ¿no? Y es algo que nosotros pues agradecemos mucho porque no, de parte de ustedes, no solamente es a los estudiantes extranjeros, ¿no? Sino a ese acompañamiento que nos dan a todos los alumnos. ¿Usted ha notado como esa afinidad o esa búsqueda de los estudiantes colombianos? Sí, hay varios aspectos. Uno es, digamos, así muy coloquialmente, se habla el mismo idioma. O sea, hay la misma ideología, la misma forma de pensar, pues, la misma forma de vida. Otra es que le comparte esa experiencia en común de cuando uno fue estudiante y afrontó todas las vicisitudes y todos los retos que trae eso. Entonces, hay mucha identificación en ese aspecto. Pero sí, es una tendencia. Sí, a veces llegamos a tener 3, 4 estudiantes colombianos al mismo tiempo, otras veces pues ninguno, pero sí hay como esa afinidad. Y también se nota con los peruanos y así con de otras nacionalidades, también buscan a personas que tengan como ese mismo trasfondo cultural. Pero, pero sí hay esa tendencia. Y con el estudiante mexicano también lo mismo. Es tantos años en el medio, pues ya hay también esa afinidad cultural y, y ese mismo lenguaje también para comunicarse y para transmitir las ideas. De pronto es distinto todavía la forma en que hay que enfocar uno y en que enfocar al otro, porque hay distintas maneras de enfrentar aquí las cosas. El estudiante extranjero, en términos generales, viene siempre con una beca y depende de la beca para vivir y para estar aquí, para tener su legal estancia. Entonces siempre está eh, pues tratando de terminar en tiempo y forma todo. Cuando uno está en su país, vive en su casa muchas veces, no tiene como tanta esa presión y los tiempos se extienden un poco más. No pasa lo mismo cuando el estudiante pues, mexicano también tiene familia, tiene que trabajar, todo eso también es distinto. Pero digamos que son las diferencias de los enfoques. Uno tiene que terminar más rápido porque tiene tiempos determinados y definidos, muy definidos en el que viene de afuera, y el nacional pues tiene un poco más de holgura. No quiere decir que no haga las cosas, pero sí es distinto el enfoque y sí hay que afrontarlos un poco diferente para llevar los tiempos de una manera normal. Y digo, para las personas que lo están escuchando, el doctor Botero, pues es una de esas personas pues que siempre está como que uno busca como apoyo como estudiante, ¿no? Según mi experiencia, a mí también me ayudó bastante, pero no solamente en lo académico, ¿no? Sino muchas veces como a la hora de elegir tutor, a la hora de elegir tema de tesis, a la hora
pues esas dudas, ¿no? De saber si uno enfrenta el modelado numérico, si como que tiene ese tacto como para ayudarnos, ¿no? A escoger de la mejor manera como los temas en los que nos involucramos. Y pues a eso me refiero, a que da una materia, usted está teniendo ahorita una materia si no me equivoco, es proyecto de investigación, ¿no? Sí, es al lado del semestre, el proyecto de investigación uno, y al otro doy empresas, diseño lo técnico de empresas. Ah, bueno, esa era la pregunta, o sea, que nos compartiera un poquito sobre las materias que estoy partiendo, a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué se ve en una y qué se ve en otra? Que, por ejemplo, yendo un poquitico más atrás en el planteamiento de la pregunta, pues todos somos seres humanos y hay que estar el apoyo que sea posible a las demás personas y tener pues siempre como la mentalidad de que la puerta está abierta y en la medida de lo posible, aunque sea dar un consejo o colaborar. Ahora en la pandemia se fue un poco más complicado por el encierro y en especial de los estudiantes que estaban viendo materias que estaban encerrados en un cuarto 8 o 10 horas. Era una carga psicológica difícil para ellos y con algunos hubo que entrar a hablar un poco y bueno, y a ver cómo se hacía más llevadera todo esto. Porque el estudiante muchas veces, pues cuando uno ya está fuera de la casa, sea de mexicano o extranjero, en el tutor o en la tutora ve como cierta figura paternal o maternal. Entonces, a veces se hablan de situaciones personales, se pide consejo, le piden consejo, y es un apoyo que en la medida de lo posible hay que dar, de que uno sea capaz, se sienta capaz. Entonces, es importante. Y en cuanto a las materias, la de trabajo de investigación, una materia que se planteó desde hace algunos años, de darle herramientas a los estudiantes para que aprendan a investigar, a desarrollar un tema, para que aprendan a escribir, que es muy importante, para que cuando lleguen a escribir la tesis no haya que rechazársela durante 1 o 2 años porque está mal escrita, sino que aprendan a escribir, aprendan a leer, a buscar la información y a valerse por ellos mismos. Es una materia que se trata que el estudiante sea el que la haga. Se le da unas pautas y le da un ritmo de trabajo y que vaya durante esos 3 meses que dan curso aquí, que sí se nota en la evolución en cuanto a su estilo de escritura, en cuanto a su asimilación de un conocimiento y a desarrollar un tema de investigación. Y la de diseño geotécnico de empresas es pues, tomando como el legado que tiene el Instituto de Ingeniería de 60 años en la asesoría a grandes empresas en México. Las grandes empresas siempre estuvieron presentes Marsal, Resendiz, Alberro, Romo, en las grandes empresas, y es tratando de transmitir ese conocimiento. Lo que les dice en clase difícilmente se va a volver a construir una gran empresa en México porque las energías alternativas son las que mandan la parada hoy por hoy y son de un impacto ecológico mucho menor, pero hay dos aspectos. Hay más de 6.000 presas en funcionamiento en México que hay que darle funcionamiento, rehabilitación y sacar de funcionamiento en su momento. Para eso se necesita saber cómo diseñar y cómo fueron diseñadas y cómo rehabilitarlas. Y ahorita el boom que es los de perfiles de Jales, que hay que enfocar hacia eso, hacia cómo se rehabilitan, cómo se construyen y cómo se debe hacer el cierre. Entonces se trata de hacer eso y se le va a dar un más de énfasis hacia los Jales poco a poco, pero esa es la tendencia que hay hoy por hoy en estas materias. Y nada más como para las personas que nos ven que no son de México, en México le llamamos jales a lo que conocen en sus países como relagos. O depósitos de desechos mineros o no con otros términos, pero más o menos así. Relaves del sur y por ahí en otras partes. Ahorita que estaba comentando sobre pues esas recomendaciones que se dan en la materia de proyecto de investigación, digo, esa va a ser la petición, recomendaciones para los estudiantes para finalizar ya aquí el podcast. Y yo recuerdo una que nos dio el doctor Botero cuando estábamos tomando esta materia de proyecto de investigación, era sobre en los agradecimientos y en las dedicatorias de la tesis. Nos recomendó muchísimo sobre no dedicar la tesis a la novia. Eso se me quedó grabado toda la vida y obviamente que lo apliqué. Además de eso, doctor, ¿qué otras 3 recomendaciones les daría a los estudiantes para finalizar esta plática? Sí, esa es muy importante. Sí, porque yo la de que cada persona es una novia diferente y ninguna de las dos es mi esposa. Y otras es recomendaciones, lean mucho.
A mí me decía Resendiz, lea mucho, pero no lea únicamente ingeniería, lea de todo, lea de política, de historia, de economía, de literatura, todo, lea, porque eso da una visión del mundo. Y si no lee los escritos de Resendiz, que el año pasado que lo estuve leyendo para el homenaje, él hablaba hasta de la época clásica de la historia en sus escritos de ingeniería. Entonces sí hay que tener una visión amplia. El ingeniero tiene que saber de muchas cosas, no solamente de números. Tenemos que ver en qué contexto social y político estamos y para dónde queremos ir. Tenemos que estar informados. Otra, participar en todo, no solamente en ingeniería. Que si quieres ser representante a tal cosa, que si quieres aspirar a un puesto de elección popular, o que si quiere gerenciar una empresa, todo, participe en todo, aspire a todo eso, porque tiene la formación para hacer eso. Entonces, siempre tratar de ir más adelante. Y toda la vida estar tratando de estar actualizado, formándose también en su área. Siempre tener el conocimiento actualizado. Y lo más importante, no dejar de ser persona. Todos somos personas y todos tenemos que ayudarnos entre todos, colaborarnos y hay que ser solidarios en todo. Eso es muy importante. Entonces, formación, leer y participar en todo lo que se pueda y siempre, siempre ser persona, ante todo. Pues doctor, muchísimas gracias por los consejos. Sin duda son muy valiosos para todas las personas que estamos escuchándolo. Le agradecemos también el tiempo que se dio para poder platicar y personalmente pues también le agradezco ahí todo el apoyo que nos ha dado, no solo a mí, hablo por muchos compañeros a lo largo de nuestra estancia en ingeniería. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quiera agregar algo. Oh, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por la invitación. Espero que algo les quede a los que lo oigan. Muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos. No se pierdan el capítulo y los próximos capítulos que habrá. Muchas gracias, doctor. No se desconecte y nada más finalizo la grabación. Ok, muchas gracias. Hasta luego.